Hola, bendiciones por aquí nuevamente. Yasmira fue mayor, anunciadora de buenas nuevas, siguiendo con el tema de el reino de Dios que debemos conocer mientras estemos en esta tierra para que cuando llegue a establecerse con la venida de nuestro Yeshua, ya nosotros estemos ya preparados para eso. Eso es muy importante, conocer. Y voy a leer un momento, vamos a hablar hoy sobre el fundamento de ese reino. ¿Quién es el fundamento de ese reino? ¿Quién es? Yeshua, ¿verdad? Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestras vidas. Porque ¿dónde está el reino ahora? En mí y en ti. Aquí adentro de nosotros. Por eso es que tenemos que llevar una vida sometida a Dios. Sometida a Él, a nuestro Creador. Es la vida que nosotros debemos llevar. Y leo aquí en 1 Corintios 3, a partir del 11, voy a leer varios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. ¿Cuál es el fundamento? Nuestro amado Jesucristo o Yeshua HaMashiach, que es su verdadero nombre. Yeshua el Mesías, el ungido, porque eso es lo que significa Mesías, ungido. Y sobre el fundamento, ¿verdad? Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Si sobre ese fundamento que se llama Yeshua, que está en mi vida, yo edifico otro fundamento que no sea él. ¿Ok? Por eso lo compara con el oro, la plata, las piedras preciosas. Pero también con la madera, el heno y la hojarasca. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. La obra de cada uno es probada, si es de oro, si es de piedras preciosas, o si es de heno, hojarasca o de madera, que también se echa a perder la madera. Pero las piedras preciosas no se echan a perder, ni el oro, ni la plata. Entonces, ¿sobre qué fundamento estoy edificando mi vida espiritual, mi vida interior? ¿Sobre qué fundamento? Porque el fundamento tiene que ser Yeshua y la palabra de Dios, ¿ok? Recordemos que Yeshua es la palabra. Dice que el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Eso está en 1 Juan, capítulo 1. Usted lea ese capítulo, pero en los primeros versículos habla del verbo, que era Yeshua, ¿ok? Entonces podemos decir que la palabra del Eterno habita en nosotros y sea ese fundamento del cual nosotros nos vamos a agarrar, nos vamos a aferrar. Ese es el fundamento que el Señor quiere que nosotros nos agarremos, que tengamos bien claro quién es Yeshua, qué hizo Yeshua por nosotros y qué nos ha dado a través de su sacrificio. Nos ha dado un reino. Recordemos que somos un reino de sacerdote, que somos hijos, que somos primogénitos, que somos ciudadanos de un reino, que tenemos una herencia, ¿ok? Entonces dejo por aquí esta ahorita y sigo aquí para seguir. Tengo aquí unas notas que las voy a ir leyendo y les voy haciendo los comentarios. Así que ese fundamento se llama Yeshua, nuestro amado Salvador, Redentor. Cuando el fundamento se refiere al origen, al cimiento. En nuestra vida tiene que haber un fundamento, tiene que haber un cimiento, una base espiritualmente, así como los edificios, las casas. Antes de construirla, antes de levantar las paredes, se les hace una base o se les hace un fundamento, ¿ok? Que va en profundidad con la tierra. ¿Para qué? Para levantar una casa y que esa casa no sea derribada. Eso lo dice también en Mateo 6:33, déjeme ver si es este. No, este no es. Ya va.
7, Mateo 7, 24, 25, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Eso se refiere, la casa somos usted y soy yo. Pero él lo compara con, como les decía anteriormente, que cuando uno va a construir una casa, un edificio, tiene que hacer unas buenas bases, un buen cimiento profundo, ¿ok? Porque si no se hace así, esa casa se puede derribar cuando venga la tempestad, cuando venga un huracán. Y así nuestras vidas, cuando no tenemos el fundamento de Yeshua, de su palabra, cuando vienen problemas, cuando nos atacan, que eso es que lo compara el Señor, cuando vienen circunstancias duras, difíciles a nuestra vida, ¡pum!, nos derribamos y nos alejamos del Señor. Entonces hay que tener un fundamento, ¿ok? Entonces el fundamento de nuestro reino se llama Yeshua, pero ese reino vive en mí. ¿Ok? Y vive en ti. Él es nuestro fundamento. Hasta que venga Él y se establezca plenitud en la tierra. Pero por los momentos ese reino se establece en nuestras vidas, pero tiene que haber un fundamento sólido, como lo dice también por ahí, pero vamos a leer. Sin embargo, en 2 Timoteo 2:19, sin embargo, el fundamento, en este caso en el que les estoy hablando, es la verdad, la palabra, Yeshua. Él es la base, Él es el cimiento de Dios. Entonces se mantiene firme. Dice que el fundamento de Dios, la base de Dios, la verdad de Dios. La verdad que es su palabra, la verdad de Dios se mantiene firme y sólida en nosotros. Cuando permanecemos firmes y cimentados en esa roca que se llama Yeshua. Teniendo este sello, entonces, o esta inscripción, porque cuando nosotros somos firmes, estamos cimentados en la verdad de Dios, en ese Mesías, en ese Rey, en ese reino, entendiendo lo que es el reino, lo que el Señor por los momentos vivimos aquí en nuestra vida, tenemos que vivir la palabra. Y entonces Él dice que teniendo nosotros ese sello o esa inscripción, que diga, el Señor conoce a los que son suyos y no se aparte de la iniquidad. Que se aparte de toda iniquidad. Aquel que menciona, aquel que invoca el nombre del Señor, se tiene que apartar de la iniquidad, de la maldad, ¿ok? De muchas cosas. Entonces tenemos aquí que nosotros tenemos ese gran fundamento que se llama Yeshua, es nuestro fundamento y es el rey de ese reino, ¿ok? Que ya lo vimos en el video pasado. Así que si no lo escucho, por ahí están. ¿Quién es el rey de ese reino? Yeshua. Estamos dando enseñanza sobre lo que es el reino del Señor, pero se lo estoy dando en parte, ¿ok? Porque es un tema pues un poco amplio, entonces tenemos que entender bien lo que es el reino del Señor. Porque Yeshua no vino a predicar una religión, Él vino a predicar un reino, a enseñar, a proclamar. Él dio arrepentido y volveo, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Porque Él era el reino, Él era la verdad, Él es la palabra. Y Él vino a dejarnos ese fundamento, nos lo dejó Yeshua. A través de las Escrituras está el fundamento, su verdad, su palabra. ¿Ok? Entonces, tenemos por aquí unas características de este fundamento. Tengo 3 características. La primera, que vino
está vivo, que nuestro fundamento está vivo, no está muerto. Está vivo, resucitó al tercer día, resucitó, murió y resucitó y no morirá jamás. Venció la muerte. Fue a las profundidades y le arrebató al enemigo, le quitó toda autoridad sobre la iniquidad, le quitó toda autoridad sobre la muerte. Dice que él le arrebató las llaves al enemigo. Miren lo que les leo aquí en Colosenses 2, 14 y 15. Dice así, se los leo. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta, está hablando de Jesucristo, de tu Yeshua y de mi Yeshua, de nuestro Salvador. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta, el enemigo tenía un acta contra nosotros. ¿Ok? Y miren lo que dice. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ok? Dice que, vuelvo a leerlo, anuló esa acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella, o sea, en la cruz, hablando de la cruz, desarmado, en la cruz, desarmado, él desarmó completamente al enemigo. El enemigo creyó que lo estaba venciendo, pero era todo lo contrario. Desarmando completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Dice que los exhibió a los principados, a las potestades, a los espíritus inmundos, a esos demonios. Dice que el Señor, al mismo enemigo, a Satán, el Señor los exhibió públicamente, los venció, los desnudó, los dejó sin nada. ¿Ok? La guerra ya Yeshua la ganó, ¿ok? Entendamos eso. Nosotros no tenemos una guerra contra el enemigo. ¿Tenemos batalla? Sí. ¿El enemigo sigue en la tierra? Claro que sí tenemos, hay veces batalla, tenemos lucha, orar, interceder, proclamar, ¿ok? Para ir en contra de las tinieblas, en contra de lo que el enemigo trae contra nuestra vida. Por eso es necesaria una consagración, una obediencia a la Torah de Dios, porque el enemigo no puede tocarnos. Cuando nosotros andamos caminando las cosas, obedeciendo, en obediencia al Padre, mire, el Padre nos va a estar advirtiendo las acechanzas del enemigo y nosotros tenemos la autoridad, porque cuando yo camino en obediencia, tengo autoridad. Recordemos eso, si yo no estoy siendo obediente, si yo camino basado en mi propia vida, en lo que yo creo, no camino en obediencia a la palabra de Dios, pues no tengo autoridad. El enemigo se va a burlar de nosotros. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos sometemos y sabemos quiénes somos, que somos hijos, que somos primogénitos, que somos unos ciudadanos del reino, que vivimos en un reino, que Jesús es nuestro rey, tenemos esa autoridad. Tenemos que tener eso muy claro en nuestra mente. Y el enemigo ha trabajado mucho en nuestra mente y ya basta ya. Desechemos esos pensamientos que el enemigo nos metió en la cabeza. ¿Ok? De que no tenemos autoridad, de que él tiene el poder, de que nosotros no vamos a poder vencerlo, de que bueno, muchas cosas que se nos mete aquí en la cabeza el enemigo, entonces no podemos permitirle ya eso. Nosotros solo tenemos que cantar al enemigo. Soy un hijo de Dios, soy un ciudadano del reino, Yeshua murió por mí. Él me apartó, él anuló el acta que tú tenías en mi contra, lo anuló, te exhibió públicamente, estás vencido en el nombre de Yeshua. Yeshua te venció y me ha dado autoridad sobre ti, así que te vas, te echo fuera en el nombre de Yeshua. Así que quedaron desarmados. La segunda característica es el fundamento, este fundamento no se mueve, no cambia, es inamovible, es irreemplazable, ¿ok? Es indestructible. Los gobiernos humanos van a ser destruidos, van a ser desmenuzados, dice Daniel 2:44, que en estos días se los leí, creo que por aquí los tengo, pero no voy a leer porque tengo otra cita.
Perdón, pero el gobierno, el reino del Señor jamás será destruido. Permanecerá por la eternidad, eternidad y eternidad. ¿Y quiénes van a vivir en ese reino? Los hijos del Eterno, los que hemos nacido de nuevo, los que no dejamos que el Señor gobierne nuestras vidas, es los que lo amamos, lo buscamos, le servimos, le obedecemos. Ok, no es que uno quiera decir, ay, sí, porque yo soy más santa. Yo no estoy diciendo que yo soy más santa, ni nadie es más santo. Todo se basa en la obediencia. En la obediencia a la verdad. Porque si no caminamos en obediencia, obedeciendo su mandamiento, su palabra. Un ejemplo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero ¿cuál es el segundo? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que yo vivo peleando con todo el mundo y que yo tengo mucho odio y mucho rencor contra las personas y no me importa lo que le pase al vecino y no me importa lo que le pase ni a mi propia familia y no me importa nada. Cónchale, ¿usted no cree que usted está siendo desobediente a la palabra? Y está siendo injusto. Injusto. Y Dios es un Dios justo. Y por eso que el Señor nos pasa por desiertos, por procesos, para que nosotros sea formado en nosotros el carácter de Él, que Él es amor, Él es fe, Él es templanza, Él es bondad, Él es benignidad, Él es compasión, Él es misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo sea. No es cuestión de dar, es cuestión de obediencia a la verdad de Dios, a su palabra. A mantener una relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, le voy a leer aquí, tengo unas escrituras, las tengo por aquí anotaditas. En este fundamento ya le leí uno, pero le voy a leer donde dice, Isaías 28, 16 dice, por tanto Adonai Jehová dice así, he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, sólido, firme, no es quebrantado. Los gobiernos humanos sí son quitados, sea el tipo de gobierno que sea, democracia, dictadura, monarquía. Por el reino de nuestro Yeshua, nuestro reino es monárquico, pero tiene un rey que no es un rey como los que vemos en esta tierra. Es un rey que nos ama, es un rey que murió, que dio su vida por nosotros. ¿Qué rey en esta tierra da su vida por nosotros? Pero Yeshua, nuestro rey, nuestro salvador, nos dio su vida. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver cómo el Señor quiere que nosotros busquemos ese reino. Y también todas las cosas serán añadidas. Aquí tengo también, déjenme leerles, aquí tengo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Mi fundamento, el fundamento del reino, el fundamento de nuestra vida, tiene que estar en Yeshua. No podemos permitir que alguien venga a querer poner otro fundamento, ¿ok? Como ocurrió en algunos casos, en algunas cartas que escribe Pablo. ¿Quién os fascinó? Como le digo Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién está poniendo otro fundamento? Yo les puse el fundamento y no hay ningún otro. Nosotros no podemos inventar en otras cosas. Tenemos que estar muy apercibidos porque en estos tiempos también habrá muchos engaños, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Tenemos que tener pedirle al Señor mucho discernimiento. Pídale al Señor discernimiento para discernir lo que se mueve en estos líderes de estos tiempos. ¿Ok? Uno tiene que discernir, tiene que pedir al Espíritu de Dios. También Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, ¿ok? Eso está en el Salmo 103:9. Pero también quería leerles este que dice que es muy importante que nosotros lo proclamemos para nuestro diario vivir.
donde dice más buscar primeramente, dice primeramente, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lea Mateo 6, donde ahí creo que también está el Padre Nuestro, pero también ahí habla de habla el Señor de los pájaros que los alimenta, de los lirios que los viste, ¿ok? Y que si Él tiene cuidado de los animalitos, de las plantas, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros que valemos más que ellos? Pero ¿qué es lo que el Señor pide? Que busquemos primeramente de su reino, mire, de su reino y su justicia, y todas estas cosas, todas tus necesidades y mis necesidades van a ser añadidas, ¿ok? Entonces busquemos al Señor, busquemos su reino. Busquemos su reino, está en las escrituras, está en la palabra, está en la cultura de nuestro reino. Pertenecemos al reino de Yeshua HaMashiach. Somos ciudadanos de su reino. Entonces, vengo a la tercera característica y última. Dice, este fundamento debe ser revelado, observado, aceptado, estudiado, obedecido, honrado. Es que así nosotros no podemos. Dice que mi relación con el Señor no puede ser emocional, momentáneo, de vez en cuando. Tiene que ser algo firme, estable, constante, diariamente. Conservar sus festividades, practicar el Shabbat, la luna nueva, cada convocatoria. Ya estamos a punto, esta semana estamos celebrando ya Shavuot, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que participar en las festividades del Señor. Eso es muy importante. Eso también trae bendición a nuestras vidas, trae protección, trae salud. Así que, amados míos, pongámonos las pilas porque estamos en la semana del Pentecostés o Shavuot. ¿Okay? Shavuot significa semana y Pentecostés 50. Pero le voy a leer lo que dice Hebreos 12:2. Estoy en Colosenses, pero yo ahorita estaba en Hebreo, pero bueno, ya se me perdió. Pero yo lo busco rápidamente, ¿ok? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro fundamento. Yeshua, la piedra que desecharon mucha gente, y todavía siguen desechando esa piedra angular preciosa, estable, de cimiento estable, pero nosotros estamos arraigados, cimentados en esa roca. Y pueden venir situaciones difíciles a nuestras vidas, pero al estar cimentados y afirmados en Él, Él nos dará fuerzas para salir adelante. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a ayudar, Él no nos va a abandonar. Él lo ha dicho, no te voy a abandonar nunca. Él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré en momentos duros o difíciles. Así que bueno, somos hijos, hemos sido adoptados, tenemos el sello del Espíritu Santo, y si aún no lo tiene, estamos en Shavuot. Hay un derramamiento, hay una unción, así que yo le pido al Señor que me unja, que me llene de Él, que ese espíritu irrumpa en mi vida, en mi hogar, en mi familia, y que seamos llenos, que seamos preparados, capacitados para la obra que el Señor tiene para cada uno de nosotros que debemos llevar a cabo. Amén. Así que bueno, hasta aquí sobre el fundamento del reino, que es Yeshua HaMashiach, y que ese fundamento habita en nosotros, ¿ok? Tenemos que estar arraigados y cimentados en ese fundamento, y que el fundamento de ese reino al que nosotros hemos creído y viviremos en la eternidad se llama Yeshua HaMashiach. Así que muchas gracias por escucharme. Denle like y compartan esta enseñanza. Es muy importante para aquellos que incluso no conocen al Señor. Anunciadora de buenas nuevas, les anuncia que Yeshua HaMashiach es nuestro Rey amado y que Él tiene preparado para nosotros ese reino que será establecido
sobre la tierra y donde los hijos del Eterno, sus descendientes, sus ciudadanos, sus sacerdotes, estaremos con Él allí, en ese milenio, en ese reino. Así que bueno, los bendigo y abra su corazón a la palabra de Dios y simplemente usted investigue. No se quede solamente con lo que yo le enseño o yo aquí le puedo decir. Tenemos que seguir más adelante e investigar mucho más allá. Amén. Se les bendice en el nombre de Jesús.